Bienvenidos a esta última sesión desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, la ECADMA, y el Centro de Investigación en Agricultura y Biotecnología, CIAB. Damos la bienvenida a esta quinta y última de las 5 sesiones de la primera Cátedra Internacional en Ciencias Pecuarias y Ambientales, que en su primera versión para este año 2024 ha tratado la temática de bienestar animal y ética en la producción animal sostenible. Les recuerdo que este es un evento que pretende promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre universidades internacionales en el ámbito del bienestar animal y la sostenibilidad ambiental, fomentando la colaboración académica y la acción conjunta para abordar estos temas de importancia mundial. Nuevamente los acompaño como en la sesión de apertura. Mi nombre es Kelly Andrea Aguirre Osorio, soy docente de la cadena ambiental de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la ECADMA y líder del Centro de Investigación CIAP, y me encuentro ubicada en el Centro de Innovación y Productividad CIP Dos Quebradas de la UNAD. Los acompañaré en esta última sesión como su moderadora, así como representante del equipo organizador de esta ECADMA. Este evento se ha gestionado en alianza con la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Querétaro en México, la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras y nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAM. Al final de esta sesión esperamos entonces contar con palabras de cierre de cada uno de los representantes de estas entidades aliadas. Quiero agradecerles a todos ustedes, los asistentes que nos acompañan de parte de las diferentes instituciones por su interés, asistencia y participación a este evento. Recordándoles que este es un evento sin costo y es además certificable por las universidades organizadoras. Es importante también que tengan en cuenta que para aquellos que han asistido y diligenciado la asistencia al 80% de esta cátedra, pues van a obtener su certificado de participación, es decir, los que han diligenciado la asistencia y han asistido a 4 de las 5 sesiones de la cátedra. Por lo cual, en esta sesión también les pedimos diligenciar el formato de asistencia que se compartirá más adelante. Es muy importante que la información diligenciada sea clara, porque de esta manera podemos entonces garantizar agilidad y eficiencia al momento de expedir sus certificaciones. Les solicitamos entonces abstenerse de realizar comentarios que puedan ser ofensivos o molestos para cualquiera de nuestros asistentes o para los países participantes. También en el chat de este Zoom, pues les pedimos que nos dejen sus comentarios, observaciones sobre las conferencias del día de hoy, pero también las preguntas o dudas que tengan para nuestros conferencistas. Continuando entonces con el desarrollo de esta última sesión sobre bienestar animal y ética en la producción sostenible, que está hoy a cargo de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD, nos acompañarán 2 docentes de la escuela ECADMA de la zona occidente. Cada una de ellas contará con un máximo de 40 minutos para su presentación y al final de cada presentación, transmitiremos entonces las preguntas o comentarios que hayan sido plasmadas en el chat. Inicialmente, quiero dar la palabra a la profesora Valentina Montoya Urrea. Ella es zootecnista, magíster en zootecnia con énfasis en etología y bienestar animal. Es docente e investigadora de la cadena pecuaria de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, la ECADMA. Se localiza en el centro, en el CEAT Medellín de nuestra Universidad UNAD. Ella además también es docente de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Nos presenta su conferencia Bienestar animal en sistemas de producción, definiciones, marco normativo colombiano y desafíos actuales. Entonces doy la palabra a la profesora Valentina. Profesora Valentina, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias al comité organizador por la invitación y a todos ustedes también por la asistencia. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, la escuchamos.
Bueno, voy a proceder entonces a compartir mi pantalla. También les pido confirmación de que la están viendo. Muchas gracias. Sí, estamos viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, vamos entonces dando inicio. Como Kelly muy bien lo dijo, el título de esta ponencia es Bienestar animal en sistemas de producción, definiciones, marco normativo colombiano y desafíos actuales. Entonces, para comenzar, es importante entender un poco de lo que es o de qué se trata el bienestar animal. Y para poder entender lo que es el bienestar animal, es importante reconocer o recordar ese contexto histórico. Probablemente si algunas personas ya hayan tenido experiencia con el bienestar animal, habrán escuchado hablar sobre las 5 libertades, que son estas primeras directrices que empiezan a aparecer como esas primeras direcciones o indicaciones para hablar del bienestar de los animales de granja. Estas 5 libertades surgen en 1979 a partir de una obra de una periodista británica llamada Ruth Harrison, que se llamaba Animal Machines. Ruth Harrison en este libro describe que los animales que están involucrados en sistemas de producción son tratados como máquinas, describe sistemas de crianza intensiva, perdón, y describe pues que los animales no son bien tratados. En ese momento pues esta obra genera un gran impacto en la sociedad británica, tanto así que lleva al gobierno a crear un comité que se tituló o tomó el nombre del profesor director, el comité Bramble, y es ahí en esa reunión de expertos en donde nacen esas primeras 5 disposiciones y que fueron las primeras normas en la historia del bienestar para animales en sistemas de producción o animales en granja. Esas 5 libertades son que todos los animales dentro de un sistema de producción animal deben de estar libres de hambre y de sed, deben de estar libres de temor y de angustia, deben de estar libres de molestias físicas, térmicas e incomodidades, deben estar libres de lesiones y de enfermedades y también deben ser o estar libres para expresar sus comportamientos naturales. Estas 5 libertades fueron mundialmente conocidas y replicadas, tanto así que más adelante vamos a ver cómo estas 5 libertades se incluyen en normativas en el mundo entero. Incluso nuestra normativa colombiana las incluye como unos principios o directrices del bienestar de los animales de granja. Sin embargo, estas 5 libertades han tenido sus detractores. Si vieron la fecha, saben que ya hace algunos años, ya hace un tiempo considerable que estas 5 libertades fueron inventadas o creadas. Y en el mundo académico, desde ese momento, ha habido cierta discusión o ciertas, sí, discusiones científicas acerca de la viabilidad, de la utilidad y de la facilidad de aplicación de estas 5 libertades. Estas 5 libertades son ampliamente subjetivas, son difíciles de lograr. No podemos asegurar que en un sistema de producción los animales estén completamente libres para expresar sus comportamientos naturales. Entonces, en 1994, David Mellor, que es un académico del área, empieza a decir, las 5 libertades cumplieron un papel muy importante, fueron las bases científicas del bienestar animal, nos dan unas directrices o unas guianzas iniciales, pero no son útiles para evaluar el bienestar animal. El bienestar animal debe ser evaluado de forma objetiva y de forma científica y a través de indicadores o elementos que me permitan hacer una cuantificación del bienestar animal. Y nace entonces el modelo de los 5 dominios del bienestar animal, que es actualmente el modelo más utilizado y ampliamente reconocido para evaluar el bienestar de los animales domésticos. Entonces, tiene como base o se crea a partir de las 5 libertades, pero hace una aproximación más objetiva y científica de estas para poder hacer una buena apreciación de lo que es la vida o el bienestar de los animales. Entonces ya no hablamos de libre de hambre y de sed, sino que hablamos de ese componente nutricional del animal. ¿Cómo está ese componente nutricional? No es si está libre de hambre y de sed, sino si hay un buen consumo de agua y de alimento, cómo es la calidad de ese alimento, si ese alimento satisface sus requerimientos nutricionales de acuerdo a la especie, a la raza, a la etapa productiva en la que se encuentra, si la calidad de esa comida es la adecuada en términos también de higiene, si está limpia, si está fresca,
si el agua está fresca, está a una buena temperatura, si los bebederos son asequibles, si todos los animales alojados pueden acceder a ese recurso. Entonces, este modelo nos entrega una visión mucho más completa y fácil de evaluar el bienestar animal. Libres de incomodidades. Estar o ser libre de incomodidades es algo altamente subjetivo, por lo que este modelo entonces nos propone evaluar el componente ambiente. ¿Qué hay en el ambiente del animal? ¿Cómo es la temperatura? Conocemos que, de acuerdo con la especie, incluso razas específicas, tienen una capacidad o una zona termoneutral, un rango de temperaturas en donde están bien o donde se encuentran de forma óptima, y es esto lo que vamos a evaluar. ¿Cómo es la temperatura en ese lugar? Si los animales tienen abrigo, si están protegidos con esos factores climáticos, si están protegidos, si tienen sombra, si tienen una adecuada ventilación, en fin, todos esos aspectos que componen el ambiente y la estructura en la que vive ese animal. Libre de enfermedades, bueno, es difícil asegurar 100% que un animal esté libre de enfermedades, pero uno sí puede evaluar si existen planes efectivos de prevención de enfermedades, si existen diagnósticos oportunos de las enfermedades de los animales y, más importante aún, si hay algún animal enfermo, si ese animal está recibiendo un tratamiento adecuado. Entonces es mucho más objetivo y más fácil de evaluar y de determinar estos aspectos. Libre para expresar su comportamiento natural. Este modelo entonces ya empieza a establecer que existen unas limitaciones, empieza o digamos que establece que existen unas limitaciones en los sistemas de producción animal para que los animales puedan expresar sus comportamientos naturales. Sin embargo, hay unas necesidades comportamentales que son básicas y estas sí o sí necesitan ser cumplidas. Entonces, se habla de la capacidad de expresar comportamientos sociales. La mayoría de animales domésticos o los animales que usamos en sistemas de producción son animales gregarios, animales que forman sociedades y que es importante que ellos pues puedan expresar esos comportamientos. Animales que tienen comportamientos específicos de aseo, de acicalarse, de exploración, y que es importante que estos comportamientos puedan expresarse. Y el último dominio, que es un poco también, digamos, discutible, que son los estados mentales. En este modelo, entonces, tomado de la libertad o de ese libre de miedo y de estrés, se establece o se define que los animales también tienen una experiencia subjetiva, que también sienten algunas emociones como miedo, estrés, dolor, ansiedad, incluso alegría. Entonces, nos habla de que hay 4 componentes, los que acabo de mencionar, que tienen que ver con el estado físico y funcional de un animal, pero que también hay un componente de ese estado mental, de cómo el animal eh, experimenta esa vida que está viviendo. Entonces, este modelo es el más aceptado o el ampliamente utilizado y que se basó en esas 5 libertades. Y probablemente vayan a ver en muchos protocolos de evaluación del bienestar animal que este modelo pues está presente. Es importante entonces también definir qué es el bienestar animal, porque muchas veces cuando escuchamos hablar sobre bienestar animal o cuando cualquier persona habla sobre bienestar animal, nos imaginamos que son las cosas que yo puedo ofrecerle al animal. Ah, es que el bienestar animal es dar calidad de vida al animal, es dar lo que el animal necesita, es cuidarlo, es no maltratarlo. Y es importante entonces aterrizar un poco esos conceptos y dejar claro que el bienestar animal se mide en el individuo. El bienestar animal no es algo que yo puedo ofrecer, sino es algo que se mide en el animal. Es un estado, así como lo reconoce la Organización Mundial de Sanidad Animal, en la definición pues como más aceptada, y es que el bienestar animal es un estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y en las que muere. Entonces, parte de eso, no, yo no puedo ofrecer bienestar animal a un animal, yo puedo ofrecer condiciones que van a hacer que él reciba o que él responda adecuadamente a ese ambiente, pero el bienestar animal es cómo el animal está, cómo él se encuentra, y es un estado, puede variar, puede ser malo o puede ser bueno. Entonces, es importante resaltar que el bienestar animal es un estado del individuo que puede variar de muy bien a muy mal, que se mide en un momento y es la respuesta de lo que está pasando en ese momento, que depende de factores internos, que depende de características propias del animal, de cómo el animal se encuentra, cómo están sus condiciones de salud, cómo está su estado nutricional,
entre otros factores internos y propios del animal, pero que también depende de factores externos. Entonces, el animal está bien nutrido, el animal tiene una buena condición de salud, pero el ambiente también le permite estar bien. El ambiente tiene recursos, tiene agua, tiene espacio para el animal, tiene protección contra el sol, tiene espacio para que el animal pueda explorar y realizar comportamientos positivos. Entonces, ese estado o ese nivel depende del animal, pero también depende de cómo o de los recursos que ese animal tiene a disposición. Y es importante entonces también resaltar que cualquier intento de evaluar el bienestar animal tiene que responder a una metodología o a una forma de evaluación científica en donde se debe considerar el estado del animal, los recursos que tiene a su disposición y también su interacción con el humano, que es fundamental en los sistemas de producción. Entonces, el bienestar animal es un concepto muy amplio y que también debemos reconocer que abarca múltiples perspectivas culturales, políticas y religiosas. Podemos entonces también reconocer que existen diferencias culturales grandes. Aquí, por ejemplo, no tenemos perros en sistemas de producción animal, en otros países sí es normal el consumo de carne de perro, o en bovinos, en donde algunos países como la India no es un animal que se consume, mientras que acá sí se consume. Entonces ese bienestar animal implica múltiples perspectivas, pero las más importantes o digamos el fundamento principal son los enfoques científicos y también el enfoque normativo. Ese enfoque normativo que es propio de cada sociedad o de cada país o de cada institución, que es lo que nos va a permitir también tener unos criterios básicos sobre lo que está bien y lo que está mal. Es por eso entonces que vamos a hablar un poquito sobre la normatividad que tenemos nosotros en Colombia. ¿Qué tenemos de instrumentos normativos en Colombia relacionados con el bienestar animal en los sistemas de producción? Entonces, en la legislación colombiana empiezan a aparecer los animales desde la creación del Código Civil en 1873, en donde son considerados como semovientes. Semoviente es una cosa que se mueve por sí sola. Esta definición o este aspecto es importante por algo que vamos a ver más adelante. Y los primeros instrumentos normativos que empiezan a ver en Colombia relacionados con el bienestar animal empiezan a aparecer en la década de los 70 y los 80. Esa primera ley que encontramos es la creación de las juntas defensoras de animales. Antes que existiera cualquier institución que vele por el bienestar de los animales, en Colombia se crearon las juntas defensoras de animales, en donde establecía que todos los municipios debían tener un grupo de personas defensoras de los animales y que eran las encargadas de despertar el amor en la población por los animales y que eran también las encargadas de vigilar el bienestar de los animales dentro de la sociedad. Esta ley todavía sigue siendo vigente. Recientemente se empiezan a activar bastantes juntas de defensoras en los municipios y que se reúnen mensualmente para hablar temas de interés en el bienestar de los animales de forma general, fauna silvestre, fauna doméstica, fauna exótica. En el Código Nacional de los Recursos Naturales, creado en 1974, los animales son determinados o catalogados como un recurso fáunico, como un recurso importante de Colombia. Empiezan entonces a tener una relevancia mayor debido a que se reconocen como un recurso fáunico, un recurso de fauna y flora, o que es importante y valioso para el país. Y la primera vez que empiezan a haber sanciones por malos tratos hacia los animales aparecen en 1989 a través de la creación del Estatuto de Protección Animal. En ese Estatuto de Protección Animal se adoptan entonces, minimizo esto, se adoptan entonces algunas contravenciones, se hace un listado de acciones que son consideradas como maltrato animal y empieza a existir por primera vez en Colombia las sanciones a personas que realicen actos de crueldad animal o actos de maltrato. Entonces, en esta ley, en la primera disposición es que los animales son protegidos por el Estado contra el dolor y el sufrimiento que se causa directa o indirectamente por el hombre, se entregan entonces a todas las personas que son responsables de los animales el deber de respetar y de abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal
y también les entregan una responsabilidad a toda la sociedad de denunciar cualquier acto de crueldad animal. Y como les decía entonces, importante que se empiezan a, o empieza a ver la primera vez que aparece en nuestra legislación sanciones. Estas son unas multas eh, de salarios mínimos mensuales vigentes para cualquier persona que haga daño a un animal. Empieza pues como a aparecer o son las primeras sanciones multadas con dinero o sancionadas con dinero si alguna persona cometía un acto de crueldad animal. Desde 1989 hasta el 2016 hubo muchas normas que hablaban sobre el bienestar animal de forma indirecta. No vamos a profundizar mucho en ellas, pero las que voy a mencionar entonces son como las más importantes, y esta es especialmente importante porque esta llega en el 2016, es la ley 1774 y es llamada también como la ley del bienestar animal en Colombia. Y esta ley, digamos que marca un antes y un después en la normatividad colombiana con respecto al bienestar animal, porque modificó el Código Civil, modificó la Ley 84 del 89, que fue la que acabamos de ver, y modificó el Código Penal. Entonces, esta ley es muy importante porque primero, si lo recuerdan, por el Código Civil colombiano los animales eran considerados como cosas, una cosa que se mueve, un semoviente, una cosa que se mueve simplemente y que tiene un propietario, que tiene un dueño, pero hasta ahí. Esta ley llega a decir: los animales no son cosas, los animales son seres sintientes y son objeto de especial protección. Este reconocimiento de la sentiencia en los animales está incluido en leyes europeas desde la década de los 90, pero en Colombia empieza a aparecer solamente a partir del 2016. Y es muy importante, podrá, digamos, ser muy obvio para algunas personas que los animales sienten, que responden, que sienten dolor, que pueden sentir sufrimiento, pero es bastante importante que se haga un reconocimiento de esa sintiencia a través de instrumentos normativos, porque cambia completamente el panorama hacia nuestra forma de relacionarnos con ellos. Además de eso, esa ley reconoce que es deber también del Estado proteger a los animales, no solamente del propietario, de la sociedad, sino que también el Estado debe emprender acciones que permitan o que favorezcan proteger, que mejoren la calidad de vida de los animales en todo el territorio. Y otro punto muy importante que les decía anteriormente, que modifica el Código Penal, y es que eleva el maltrato animal a una categoría de delito, en donde dependiendo de ese maltrato causado a los animales, que puede ser leve o puede ser grave, puede haber incluso penas de prisión, de privación de la libertad de las personas, si es causado entonces algún maltrato a los animales. Esta ley es importante pues por esos factores, además de que, como les decía, esta ley incluye las famosísimas 5 libertades dentro de las responsabilidades que tenemos todas las personas hacia los animales, hacia todos los animales, sin hacer una exclusión. Esas 5 libertades ya las habíamos mencionado. Eh, en esta ley es importante entonces que se incluyan porque pues, son esas primeras disposiciones sobre el bienestar y el buen trato hacia los animales. Hay algunas dificultades de implementación de estas 5 libertades porque, como lo mencioné, la forma más útil para evaluar el bienestar siguen siendo el modelo de los 5 dominios, pero pues es importante que estas 5 libertades son las disposiciones que tienen todas las personas para cuidar de sus animales. Entonces la ley dice: toda persona responsable de un animal doméstico, exótico, vertebrado, tiene la obligación de asegurar que este animal no sufra de hambre y de sed, no sufra de malestar físico ni dolor, que no le sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido y que no sean sometido a condiciones de miedo ni de estrés. Y además debe asegurar que este animal pueda manifestar su comportamiento natural. Bueno, existen entonces pues ciertas dificultades en la aplicación de esta ley, pero es un gran avance que se hayan incluido estos 5 principios famosísimos y, digamos, abordados y conocidos mundialmente dentro de la legislación colombiana. Otra parte muy importante de esta normatividad y que nos incluye o nos implica directamente a los trabajadores de las ciencias pecuarias, y es que dice que cualquier persona que realice un acto de maltrato animal puede incurrir en una pena de prisión y, parte importante, puede
ser inhabilitado profesionalmente de 1 a 3 años o incluso de forma definitiva en el ejercicio de su profesión o oficio o incluso tenencia de animales si su profesión tiene relación con los animales. Entonces, esta ley es un poquito más dura y más fuerte si precisamente quien realiza actos de maltrato animal es una persona cuya profesión o cuyo oficio tiene que ver con los animales. ¿Y qué define entonces esta ley como maltrato animal? Es cualquier procedimiento que le causa la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física. Entonces, causar maltrato animal es causarle una lesión o un menoscabo, o sea, una afectación grave a la salud o a la integridad física de ese animal. Eso puede ser considerado maltrato y está castigado con prisión, con privación de la libertad o con multas, dependiendo del tipo de maltrato que se realice. Entonces, como yo les dije, esta ley marca un antes y un después, porque a partir del 2016 empiezan a aparecer un montón de instrumentos normativos que nos rigen cómo debe ser nuestro trato o cómo debe ser nuestra relación con los animales, y tenemos dos grandes figuras que se relacionan o que son las autoridades competentes en términos de bienestar animal en Colombia. La primera de ellas pertenece al Ministerio de Agricultura y es el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. El ICA es el encargado de crear, establecer y vigilar la normatividad o sí, todos estos parámetros del bienestar animal dentro de los sistemas de producción animal y en el transporte de animales a plantas de sacrificio. Y tenemos también dentro del Ministerio de Salud al INVIMA, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, que es la autoridad competente o es a la que le fue entregada la responsabilidad del bienestar de los animales en el momento del presacrificio y todo lo que tiene que ver con eh, la inocuidad del producto final, por ejemplo, la carne. Entonces, ¿qué tenemos como instrumentos normativos relevantes o como normas dentro del bienestar animal? Uno de los más importantes es el decreto 1500 del 2007, que ha sufrido varias modificaciones a lo largo de o desde su creación a través del decreto 2270 del 2012 y uno más reciente del año pasado, del 2023, pero básicamente para el momento pre-sacrificio, este decreto establece que debe hacerse una inspección ante mortem de los animales, evaluar el estado de salud, determina un periodo de ayuno, determina los métodos de sacrificio de emergencia si es necesario. Además de eso, establece que todos los animales deben ser sacrificados por métodos no crueles y obliga a que todos los animales deben pasar por un proceso de insensibilización en ese momento de sacrificio, por así decirlo, pero excluye algunos sacrificios religiosos que algunas culturas no permiten la insensibilización de los animales. El INVIMA pues los autoriza a no realizar este proceso de insensibilización, pero pues también debe ser vigilado por esta institución. También es importante que dentro de este decreto se establece no solamente la inspección ante mortem, sino también la inspección post-mortem, evaluar ese manejo de las canales, esas características post-mortem de los animales para hacer, por ejemplo, decomisos, para hacer, por ejemplo, declaración de algunas enfermedades y otros aspectos relevantes y también indicadores post-mortem del bienestar de los animales. Entonces, como les decía, a partir de 2016 empieza a haber una cascada de normas relacionadas con el bienestar de los animales en sistemas de producción a través del decreto 2113 del 2017, después de que se le entregara al Ministerio de Agricultura la responsabilidad de crear normas para el bienestar de los animales de producción, llega el decreto 2113 del 2017, en donde se establece que hay que crear normas y hay que crear lineamientos del bienestar de los animales de granja. A través de la resolución 153 del 2019 se crea el Consejo Nacional y el Comité Técnico Nacional de Bienestar Animal, y son estas personas encargadas entonces de empezar a crear manuales y normativas de bienestar de los animales propios de cada especie. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos manuales de bienestar animal para todas las especies. Los primeros que se crearon fueron la resolución 136 y 253 del 2020 y finalmente la resolución 204, 205, 206 del 2022. En estos manuales, ya vamos a ver más adelante,
se encuentran como qué es todo, como una guía de qué es lo que debemos hacer en sistemas de producción para favorecer el bienestar de los animales. Entonces, esa primera que salió, la resolución 136 del 2020, tiene el manual de bienestar para équidos, para porcinos y para ovinos y caprinos. Posteriormente, la resolución 253 tiene un manual de bienestar para bovinos y bufalinos junticos, para animales acuáticos y para aves de corral. Incluye dentro de una sola resolución los tres manuales. Resolución 204 del 2022, una de las más recientes, tiene un manual de bienestar animal para codornices, patos, pavos, gansos y avestruces dentro del sistema de producción. La resolución 205 del 2022 tiene un manual de bienestar animal para conejos y cuyes. Y sorprendentemente, a pesar de que las abejas, por ser animales invertebrados, no están incluidos dentro de esa ley 1774 del 2016, no es obligatorio, por así decirlo, que las personas cumplan con estas 5 libertades para las abejas, porque de una vez la ley dice que solamente para animales vertebrados, el ICA saca un manual entonces de cuáles son las consideraciones necesarias para el bienestar de las abejas dentro de la apicultura, que es bastante novedoso y bastante interesante, que haya un manual de bienestar animal para abejas, cuando escasamente los animales invertebrados son reconocidos como seres sintientes. Asimismo, también a través del Ministerio de Transporte y junto con el ICA sacaron un manual de bienestar animal durante el transporte. Nuestra normativa es bastante completa porque entonces pensó en todas las etapas productivas, en todas las especies del sector productivo y también en ese momento crítico que es el transporte de los animales. En este manual se incluyen que hay algunos requisitos de los vehículos, no pueden ser transportados animales en cualquier vehículo, tiene que ser un vehículo apto para el transporte de cargas vivas, digamos que creado o diseñado específicamente para eso. Nos habla de unos requisitos para cargar, transportar, trasladar y descargar a los animales, nos habla sobre procedimientos para casos de emergencia y así como todos los anteriores manuales que mencioné anteriormente, establece que debe ser obligatoria la capacitación en bienestar animal de todas las personas involucradas en ese trato con los animales. Tanto los manuales anteriores como este dice que conductores, personas involucradas en el cargue y descargue de los animales deben estar capacitadas en bienestar animal. Es una obligación. ¿Qué tienen, digamos, de forma general estos manuales? Nos van a decir o nos van a hablar sobre cómo deben ser las instalaciones para cada una de esas especies, cuánto debe ser el espacio disponible por animal, cómo deben ser la altura de las instalaciones, de qué tipo de material deben hacerse, cuáles son las temperaturas que debemos conservar, entre otros aspectos muy importantes de las instalaciones. Con respecto al recurso agua y comida, entonces también dependiendo de la especie, nos puede dar indicaciones de qué tipos de bebedero utilizar, a qué altura deben estar, cuántos bebederos por animales, por ejemplo, para cada 10 cerdos debe haber un bebedero, las líneas de bebederos de aves entonces deben tener una distancia específica, asimismo con la comida, cuántos bebederos por animal, cómo debe ser esa comida, si esta comida debe tener registro ICA, en fin. Aspectos de sanidad animal, cuáles son entonces esos tratamientos que deben realizarse en animales enfermos o esos planes de seguimiento a enfermedades, actividades preventivas como vacunación, cuarentena, lugares de enfermería, aspectos de bioseguridad, bienestar térmico, sobre cómo deben ser esas temperaturas o qué debe hacerse para mejorar el bienestar térmico de los animales, cómo debe ser el manejo por parte de las personas, las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios, solamente utilizar medicamentos que sean autorizados por el INVIMA, respetar los tiempos de retiro que recomienda cada medicamento, cuáles son las formas de aplicación o de suministro. Y parte también muy importante, empieza a hablarnos sobre esos procedimientos dolorosos, cómo deben ser esos procedimientos dolorosos, y en la mayoría de ellos nos empieza a hablar de, ojalá, evitar realizarlo, como por ejemplo mutilaciones, la castración quirúrgica sin anestesia, procedimientos de identificación que puedan provocar dolor en los animales, despique, corte de cola, corte de dientes. Nos empieza entonces a decir que ojalá estos procedimientos dolorosos no
no se realicen. Si se deben realizar, deben contar con una receta o una indicación de un médico veterinario o de un profesional del área donde certifique que hay una necesidad. Por ejemplo, con el corte de cola y el corte de dientes de cerdos, debe haber una indicación veterinaria o de un zootecnista en donde se diga y se establezca que este procedimiento es necesario. De lo contrario, no podría realizarse. Y en los momentos o en los casos en los que se diga o se autorice realizar este procedimiento, debe utilizarse anestesia y analgesia para ayudar a contribuir el dolor que sufren los animales. Entonces, este también es un punto importante y que alcanza a ser similar a normativas del resto del mundo y de países más desarrollados en donde este tipo de procedimientos empiezan a prohibirse. Y también nos habla sobre el sacrificio humanitario y sacrificios de emergencia que deben hacerse en granja. Estos sacrificios deben ser a través de métodos que minimicen el dolor y el sufrimiento de los animales y también deben ser realizados únicamente por profesional capacitado. No necesariamente deben hacerse por un profesional, pero la persona que realiza sacrificios humanitarios o sacrificios de emergencia en granja debe contar por lo menos con una capacitación, una experiencia en el tema, esto con el objetivo de minimizar el sufrimiento y el dolor en los animales. Eso de forma general es lo que contienen los manuales, son bastante valiosos, bastante completos. Los manuales están libres, si se buscan en la página del ICA se puede acceder fácilmente a ellos y más importante todavía que la creación de esos manuales es la creación también de metodologías y protocolos de evaluación. Posterior a la creación de esos manuales, el ICA crea entonces protocolos de evaluación del bienestar animal. Recuerden que yo les decía que esas 5 libertades es muy difícil aplicarlas y que se recomienda utilizar el modelo de los 5 dominios y utilizar indicadores para evaluar, pues el ICA también pensó en eso y creó metodologías para evaluar en donde tenemos eh, indicadores medibles, cuántos comederos hay, cuántos bebederos hay y si eso está bien o si eso está mal. Y también se han creado metodologías para todas las especies del sector productivo. Estas metodologías son una especie de listas de chequeo. En estas listas de chequeo se entregan unos puntajes que le van a dar una calificación total a ese sistema productivo. Funcionan más o menos así. Se espera entonces que el ICA empiece a programar visitas a granjas y sistemas de producción en donde hay varias fases. En la primera fase se hace, este es un ejemplo específico de granjas de aves. En esa primera fase, la visita puede durar de 4 a 8 horas. En esa primera fase se hace un reconocimiento, una socialización de lo que se va a hacer. Se seleccionan lugares específicos de la granja aleatorios en donde se va a aplicar esta evaluación. Se realiza una fase 2 que es la inspección directa en el galpón. Los indicadores que yo voy a poder observar, voy a ir a evaluar cuántos bebederos hay, si los bebederos son funcionales, si el espacio que tienen los animales es suficiente según algunos parámetros, algunos indicadores especificados y descritos dentro de la metodología. Y después de que hago ese recorrido por ese sistema de producción, se hace una inspección documental en donde se revisan si se realizaron vacunaciones, tanta es la mortalidad, cómo es el uso de los medicamentos veterinarios, toda esa inspección documental que permita también obtener información. Finalmente, para poder cerrar esa metodología, se hace un cálculo y una calificación final de esa granja. Esa calificación de la granja puede ser de 0 a 100%, 0 no cumple absolutamente nada y puede incluso provocar el cierre definitivo del sistema de producción y 100% en donde se cumplen todos los indicadores de bienestar animal y pues la granja se certifica o pasa. Y en el caso de que tenga una calificación menor al 80 o al 70%, se entregan unas recomendaciones que deben ser mejoradas y aplicadas. Entonces, además de los manuales, que son unas recomendaciones muy valiosas, también existe una metodología que me permite a mí calcular, que me permite a mí tener un puntaje y también me permite identificar cuáles son esos puntos críticos o qué tengo que hacer para mejorar el bienestar de los animales que tengo bajo mi casa. Entonces, ya concluyendo y terminando, el bienestar de los animales o este avance en normativa colombiana es muy importante porque tenemos una base normativa objetiva
que está fundamentada en evidencia científica, todos estos indicadores o estas necesidades de lo que necesitan o lo que requieren los animales para estar bien, tiene un fundamento científico. Estas normativas se crearon a través del ICA, pero contaron con academia, contaron con federaciones, asociaciones en la creación. Entonces está fundamentada en evidencia científica y responde a las necesidades básicas y específicas de los animales. Todo esto cumple un gran objetivo y es finalmente que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de los animales, nos ayuda a establecer parámetros importantes para mejorar ese estado de bienestar de los animales. Y tenemos igualmente también tenemos muchos retos en la aplicación de esta normativa, tenemos muchos retos en la implementación del bienestar en los sistemas de producción y el primero de ellos es la divulgación de esta normativa. Muchas de las personas dentro del sector pecuario no conocen estos manuales, nunca han escuchado hablar de ellos, a pesar de que ya llevan 4 años de creación, los más antiguos, y que ya pasaron ese periodo de transitoriedad. El periodo de transitoriedad en una ley es el periodo que pasa desde la expedición de la ley hasta que esta empieza a ser obligatoria. Entonces, estos manuales ya la mayoría de ellos han pasado ese periodo de transitoriedad y muchas personas aún no los conocen. Entonces, un reto importante es que falta mucha divulgación de estas indicaciones o de este material para poder implementarlos y poder hacer una fiscalización efectiva o hacer un control o una auditoría que permita pues que en todos los sistemas de producción en Colombia se pueda cumplir con esta normativa de bienestar animal. Además de eso, es muy importante un ejercicio grande de capacitación y de sensibilización, no solamente a todos los productores, sino a diferentes actores de la comunidad, de la academia, en este tema que es tan importante y tan valioso como lo es el bienestar animal. Y también, pues en Colombia, así como en muchos otros lugares del mundo, tenemos una gran resistencia al cambio. Hay muchas prácticas que se realizan tradicionalmente dentro de los sistemas de producción animal, pero asimismo, como llevan tanto tiempo realizándose e implementándose, es muy difícil que cambien o es muy difícil que logren percibirse como unas prácticas inadecuadas. Entonces, tenemos un gran reto de esa resistencia al cambio y que puedan entonces favorecer o ayudar a que mejore la calidad de vida de los animales. Sin embargo, puedo decir entonces que es un gran avance de normatividad en Colombia y que nos va a ayudar a mejorar muchísimo la calidad de vida de los animales. También es importante resaltar que esta normatividad también cuenta con bases o también se basa en normatividad internacional, como los principios de la OMSA, el bienestar animal, y algunos principios de la FAO, y también, pues, finalmente, resaltar que el bienestar animal es muy importante, no solamente para los animales, sino también para la sostenibilidad de los sistemas de producción animal. La sostenibilidad es la forma en cómo podemos continuar trabajando en el futuro con los animales, pero considero que sin bienestar animal no hay sostenibilidad. Es uno de los puntos o uno de los pilares más importantes de la sostenibilidad de los sistemas de producción animal, el bienestar animal. Y es importante para el animal, tanto precisamente entonces como para la sostenibilidad de los sistemas de producción. Eso es todo entonces. Muchísimas gracias por su atención. Acá les dejo también mi correo electrónico por si hay de pronto alguna duda posterior y ya entonces creo que pasaríamos a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias entonces a la profesora Valentina Montoya, quien es docente de nuestra universidad, la UNAD, en el CEAT Medellín, en la zona occidente colombiana. Profesora Valentina, nosotros tenemos aquí asistentes de México, de varias universidades mexicanas, de Honduras y otras instituciones en menor proporción. Entonces, quisiera transmitirle pues preguntas que ellos han ido dejando en el chat. Por ejemplo, Fernando de México nos pregunta, ¿dónde considera que está el nivel correcto entre el precio de la carne para consumo humano y proporcionar un óptimo bienestar animal? Listo. Bueno, el bienestar animal debe entenderse como un punto de equilibrio. Nosotros estamos en sistemas de producción, nuestro objetivo es obtener recursos económicos, pero todo debe mantenerse dentro de un punto de equilibrio.
Hay muchas iniciativas en el mundo entero en donde se promueven las buenas prácticas o el uso del bienestar animal a través de sellos y los productos que tienen sellos de bienestar animal reciben un precio o un valor agregado. Sin embargo, me parece importante que cuando se establecen normativas generales para todo el mundo, debe establecerse un punto de equilibrio y pues es difícil que se le exija a un consumidor un precio más alto por una carne producida con altos niveles de bienestar animal cuando es una obligación para todos los productores. Es importante también eliminar el mito de que la aplicación del bienestar animal es costoso dentro de los sistemas de producción. La mayoría de veces cuando se realizan evaluaciones de bienestar animal en granjas, las recomendaciones que entregamos y las recomendaciones o los cambios que deben hacer dentro de los sistemas de producción son cambios leves y que no incluyen una inversión alta o un gran costo en la implementación o en la mejora de la calidad de vida de los animales. Entonces, creo que es eso, mantener un punto de equilibrio entre el bienestar de los animales y ese precio de costos y todo lo que tiene que ver con la producción. Muchas gracias, profesora Valentina. Una pregunta, digamos, diferente con respecto al uso de caballos y a las carreras de caballos. ¿El uso de espuela, grito, fuste es considerado maltrato animal? Bueno, en Colombia no tenemos una normatividad específica para este tipo de eventos. No hay nada que lo prohíba, pero tampoco nada que pues así lo permita. Sin embargo, pues dependiendo de la persona o dependiendo si hay de pronto alguna auditoría, pueden considerarse. Bueno, hay una norma reciente específicamente en la ciudad de Medellín que habla sobre las peleas de gallos y, por ejemplo, las empieza a prohibir y empieza a condenar el uso de espuelas, que podría ser similar porque causa entonces lesiones en los animales. Puede ser una normativa homóloga, pero pues si volvemos al inicio de lo que decía en la charla sobre lo que es causar maltrato y es causar una lesión al animal, a pesar de que en Colombia no hay ninguna normatividad que regule este tipo de eventos o que los prohíba, puede ser considerado en algunas ocasiones un caso de malos tratos. Muchas gracias, profesora. De hecho, la siguiente pregunta que hacía Rigoberto Villa hacía mención a las peleas de gallo, que sí estaba catalogada como maltrato animal. Y pues entendiendo su charla, ¿cierto? Cualquier actividad pues que cause dolor al animal, ¿cierto? Y en este caso, pues los tipos de peleas con diferentes especies, pues sí consideraríamos entonces que es maltrato. Lo que pasa es que también muchas veces estas actividades se entrelazan con actividades denominadas culturales, ¿cierto? Y hasta dónde pues va una parte de la cultura y otra parte el bienestar de los animales, ¿cierto? Estas actividades que se consideran como recreativas, por ejemplo, algunas que han sido reconocidas en países como los nuestros, como México, como Colombia, por ejemplo, los eventos taurinos, por ejemplo. Exacto, en Colombia no están prohibidas las peleas de gallos. Hay en el Congreso muchas iniciativas para prohibirlas, pero no hay nada que las prohíba. Las peleas de gallos no están prohibidas. La única ciudad en donde se empiezan a hacer este tipo de acciones es en Medellín y donde se empiezan, digamos, a restringir el uso de recursos públicos o de escenarios públicos eh, para realizarlas, pero no están prohibidas. Incluso recuerdo que en la ley 1774 del 2016 se excluyen algunas actividades culturales dentro de estas indicaciones. Entonces, si aplicamos el concepto general de lo que es maltrato, se puede hacer, pero dentro de la misma ley hay exclusión de algunas actividades culturales, como el rejoneo, las peleas de gallos, las corridas de toro fueron recientemente prohibidas, pero eso fue pues hace algunos meses. Pero Pero sí, creo que esa era la respuesta. Muchas gracias. Bueno, María José de la UNAM nos pregunta, ¿los trabajadores que están en las granjas de producción porcícola, que aún practican la castración de los lechones sin anestesia, debería ser un acto castigado? Bueno, de acuerdo con la resolución reciente, es algo que no se puede realizar, pero como les mencioné anteriormente, digamos que a la autoridad le falta un ejercicio grande de divulgación de esta normativa. Ellos también reconocen que no han hecho un ejercicio juicioso de divulgación, por lo tanto todavía no hay visitas
no hay sanciones, no hay auditoría de los sistemas de producción para evaluarlos en términos de bienestar animal. Sin embargo, es importante, hace poco estuve en un congreso en donde por Colombia, una de las asociaciones de porcicultores más grandes del país, establece o nos dice que el 90% de sus asociados en Colombia ya empezaron a hacer inmunocastración. Entonces, en Colombia, al parecer, ese proceso de castración de cerdos de forma quirúrgica ya se ha ido eliminando y se implementa inmunocastración. La inmunocastración es a través de una vacuna que se hace 60 días antes de que el animal sea sacrificado y no es necesario hacerlo de forma quirúrgica. Entonces es uno de los métodos recomendados para favorecer el bienestar de los animales y según por Colombia es ampliamente utilizado en Colombia. Entonces no está prohibido, por así decirlo, porque pues falta divulgación en esta normativa, pero sí hay un incremento en el uso o en la implementación de inmunocastración en Colombia. Ok, muchas gracias. Nos menciona Marcela Quiroz si entonces el bienestar animal podría considerarse un valor agregado para los productos pecuarios. Yo pienso que sí es, aunque bueno, también pienso que hacer las cosas bien no debería ser premiado porque las cosas hay que hacerlas bien, hay que respetar la vida de los animales y cuidarlos porque nos están dando, digamos, un beneficio y no necesito que me feliciten por hacer algo que yo sé que está bien, pero es una muy buena forma de promover que los productores empiecen a hacer o a implementar prácticas de bienestar animal. En Colombia, desde hace algunos años, hay algo que se llama la certificación en buenas prácticas ganaderas y, por ejemplo, los productores de leche, si tienen esta certificación, su litro de leche es comprado a un precio mayor. Entonces, creo que es un gran incentivo para el productor que sea reconocido y que sea mejor pago cuando implementa ciertas prácticas óptimas. Entonces, pienso que sí, es una muy buena forma de promover el bienestar animal dentro de los sistemas de producción si se le da un valor agregado. Ujú. Bueno, muchas gracias. Debe ir entonces de la mano con la parte de educación y socialización de la normatividad. Nos dice Joana Castillo, ¿cómo se hace entonces el control en el transporte, dado que la mayoría de los vehículos pareciera no tener en cuenta la norma? Esta es una muy buena pregunta y volvemos al mismo problema, la falta de socialización y de implementación de esta normativa. El Manual de Bienestar Animal durante el Transporte nació en el 2022, tiene un periodo de transitoriedad de 3 años, o sea que no es obligatorio sino hasta el 2025. A partir del próximo año empieza a ser obligatorio, pero siguen existiendo entonces falencias en la implementación. Yo actualmente estoy participando de la mesa que busca aprobar o promover el uso o la aplicación de ese manual y lo primero que hay que hacer es una articulación con el Ministerio de Transporte, porque ¿qué dice ese manual? Que todos los camiones deben tener un proceso de homologación. Entonces, yo soy un camión de no sé cuántos ejes, de no sé qué características, pero necesito tramitar un proceso de homologación ante el Ministerio de Transporte que me diga que soy un camión apto para el transporte de cargas vivas. Entonces, es un paso que hay que empezar a dar. La normatividad va a ser exigente o exigida a partir del próximo año, pero existen esas falencias. Todavía no hay una verificación efectiva, todavía los transportadores no cuentan con el conocimiento y tampoco cuentan con ese proceso de homologación aún para determinar qué es un transporte o un camión único para el transporte de cargas vivas. Bueno, tenemos muchas preguntas, lamentablemente por tiempo no las podemos pasárselas todas, pero acá van a quedar en el chat y esperamos que después la profe con la grabación nos pueda pronto dar algunas respuestas extra. Voy a hacer Claro una que sí. pregunta que nos presenta Hernando Villamizar de Acacías. ¿Qué tanta incidencia tuvo la academia en la creación del manual de equidos y hasta dónde se tuvo en consideración las 5 libertades de los animales, especialmente en lo que respecta a la libertad para expresar un comportamiento natural si se promueve el manejo de pesebreras o boxes? Sí, como yo lo mencioné, dentro de la creación o los grupos que crearon estos manuales fueron citados varias entes. Por ejemplo, aquí hay uno muy conocido que se llama el FEDEQUINAS y es una federación o una asociación de criadores de quinos y se tuvo en cuenta para la elaboración de este manual.
estos manuales tienen como base científica o como base las 5 libertades y es a través de estas 5 libertades que empiezan a establecerse algunos indicadores de evaluación del bienestar animal. Y este manual es dirigido a equidos de trabajo principalmente, a equidos que tienen trabajos de carga o que hacen algún tipo de actividad dentro de los sistemas de producción. Entonces se establece la altura de las pesebreras, lo ancho de la puerta, cuánto debe ser, incluso ya les entregaron una carga laboral, ellos no pueden trabajar por más de 8 horas diarias, entonces también empiezan a ver, pues digamos, algunas indicaciones bastante novedosas e importantes en el bienestar de los equios. Son muchos aspectos que aborda este manual, bastante importante en equidad de trabajo, cosa totalmente distinta son los equidad utilizados en cabalgatas, en actividades de entretenimiento o de exhibición. Estos manuales sí consideraron la parte académica y sí tienen como fundamento o como base principal las 5 libertades. Gracias, Valentina. Una última pregunta, pues de forma muy concisa, nos la hace Julieta, egresada de la Universidad Benito Juárez de Sonora, México. Las leyes sobre el bienestar animal, ¿cómo cambian o en cambiar dependiendo del lugar? Pues entendiendo que es una premisa sobre bienestar a nivel global, pero pues obviamente acá vemos personas de diferentes países. Exactamente, eso es algo muy importante y sí deben considerarse aspectos propios del lugar, porque muchas veces sin considerar las condiciones propias del lugar se establecen normas imposibles de cumplir. Por ejemplo, las metodologías hablan de bebederos, de la cantidad de bebederos que hay, de cómo debe ser la altura, y pasa que en un sistema de producción la forma en que los animales obtienen agua o ese recurso agua es a través de una fuente natural. Entonces no hay forma de medir cantidad de bebederos, no hay forma de medir la altura. Entonces, estas normativas sí deben considerar esos aspectos propios de la sociedad. Y como lo decía al principio, el bienestar animal también tiene algunos aspectos culturales que deben ser tenidos en cuenta para poder establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Bueno, muchísimas gracias entonces a la profesora Valentina Montoya, quien es zootecnista, docente de la cadena pecuaria de la UNAD, de la CADMA en la UNAD y que nos acompaña entonces desde la ciudad de Medellín en Colombia. Muchas gracias, Valentina. A ustedes muchísimas gracias. Bueno, y continuando entonces con nuestra programación, vamos a darle la palabra a la profesora Lina Marcela Henao Maní, quien es zootecnista, especialista en gestión ambiental, maestrante en desarrollo rural, docente e investigadora de la cadena pecuaria de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Ella se encuentra localizada en el Centro de Innovación y Productividad CIP de Dos Quebradas, en el eje cafetero colombiano, y es además asesora agroempresarial. El día de hoy nos presenta su conferencia Producción de alimento vivo de Damnia, fitoplancton, fitozooplancton, perdón, conocido como pulga de agua, como suplemento nutricional sostenible para la tilapia chitralada en la UNAP CIP Dos Quebradas. Entonces, escuchamos a la profesora Lina, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí la escuchamos, pero no estamos viendo presentación. Ok, ya en un momento. Por acá está lloviendo, entonces pues pido excusas de pronto por el ruido adicional que se pueda escuchar. No, pero se escucha muy bien, Lina. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, porfa, me confirman si ahí están viendo mi presentación. Sí, señora. Bueno, muchas gracias, Kelly, por la apertura. Como comentaba, pues eh, esto no es un trabajo de investigación como tal, sino, pues yo lo he catalogado como una experiencia académica vivencial que estamos desarrollando con el Semillero de Investigación de Producción Pecuaria, del cual soy líder actualmente, y pues estamos ubicados en el municipio de Dos Quebradas. Entonces, voy a contarles el por qué la importancia de alimentar con alimento vivo, el por qué alimentar con Dafnia,
lo que hemos logrado investigar con todas las referencias bibliográficas que hemos identificado y cuál ha sido nuestra experiencia académica vivencial dentro de la universidad realizando el proceso de reproducción con datos. ¿Por qué suplementar con alimento vivo? En este caso, a los peces. Bueno, tenemos que tener pues muy claro que, que el consumo de alimento vivo impacta directamente tanto en el crecimiento como en la reproducción, en la salud y en la sobrevivencia de los peces, sea para bien o sea para mal. Dentro de las referencias que hemos identificado, se ha logrado ver que no todos los experimentos y todos los proyectos de investigación pues han sido efectivos, porque con unos han tenido porcentajes de mortalidad bastante altos. Entonces, cuando decidimos hacer este tipo de proyectos con alimento vivo, pues ese es uno de los riesgos, el tema de la sobrevivencia. Dice que pues que este alimento vivo tiene pues unas características nutricionales excelentes, representa una muy buena opción en el tema de la nutrición en la gran mayoría de los peces. Resaltan mucho el tema de los estadios primarios, que son los de larva, y pues es un alimento vivo fisiológicamente muy valioso. Este dato yo lo saqué de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Quiero resaltar que en México han realizado bastante investigación en el tema de Daphnia, de las diferentes que hay. Ahorita les voy a contar un poquito acerca de ello. Bueno, en la actualidad, como tal, todos los piscicultores buscan producir un alimento natural, pero que sea eficaz, a bajo costo, que tenga un buen porcentaje de valor nutricional, pero pues para ello necesitamos hacer procesos de suplementación alimenticia. Y pues los peces para sobrevivir indefectiblemente necesitan consumir materia orgánica como plantas, otros animales o alimentos ya preparados que contengan materia animal y o vegetal. En este caso me estoy refiriendo, digamos, más al tema de animales de producción. Bueno, hay una tabla donde el alimento de los peces se clasifica en tres, básicamente. O sea, los peces de qué se alimentan. Se alimentan de alimentos naturales, de alimentos complementarios y de alimentos completos. ¿A qué clasificamos como alimentos naturales? Entonces, que se presentan de forma natural, sea en un estanque, ¿cierto? O sea en el mar o en el río, son los que se presentan allí de forma natural. ¿Como cuáles? Los detritos, las bacterias, el plancton, los gusanos, los insectos, caracoles, plantas acuáticas y peces. Alimentos complementarios, como las plantas, los desperdicios de comida o los productos agrícolas. Y los alimentos completos, pues son los alimentos balanceados que conocemos como concentrados que compramos en las tiendas agropecuarias. En este caso, voy a irles a medida que vaya avanzando la presentación, haciéndoles como una clasificación hasta llevarlos a la clasificación de la Daphnia magna. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Nos vamos a concentrar donde están las dos flechas, en este caso en alimento natural y en el plancton, el cual tiene un costo muy variable y pues digamos que no requiere de una pues preparación tan exhaustiva. Ahora bien, el plancton, ¿cómo se divide o cómo se caracteriza? Entonces, aquí al lado derecho tenemos las características con una definición y nos dice pues que el plancton es un conjunto de organismos que viven en el agua dulce marina o que son arrastrados por corrientes. ¿Listo? El fitoplancton es ese plancton vegetal formado por microalgas. Y el zooplancton son animales acuáticos, microscópicos o macroscópicos suspendidos en la columna de agua. Entonces, podemos definir que en este caso nos vamos a enfocar al tema de zooplancton. Entonces, vamos a identificar las características del zooplancton.
Están los copópedos, los cladóceros, rotíferos, ketógnatos, medusas, cináridos, y se alimentan específicamente de fitoplancton u otros pequeños organismos también, por ejemplo, como las bacterias. De tamaño son macroscópicos o microscópicos, y el zooplancton pues es heterótrofo porque depende de otros organismos para obtener su energía. Entonces, ya hicimos una primera clasificación, que es el tema del plancton. Ese plancton lo dividimos en dos, que es el fitoplancton y el zooplancton, y nos vamos con zooplancton. Entonces, seguimos avanzando. En esta tabla podemos identificar que hay diferentes preferencias alimenticias de diferentes especies, ¿sí? Teniendo en cuenta si son herbívoros, si son omnívoros o si son carnívoros. Por ejemplo, en este caso, observando las flechas, la tilapia nilótica, que es con la que en este momento estamos trabajando en la universidad, en la estación piscícola, es pues un pez omnívoro y tiene una preferencia alimenticia por el zooplancton. Estas figuritas que son dos positivos dicen que para ellos son relativamente más importante el consumo de zooplancton dentro de esos elementos naturales, ¿cierto? Como los detritos, coberturas biológicas, algas, microalgas. Ellos prefieren o tienen una mayor preferencia hacia el zooplancton. Ahora bien, vamos a clasificar este zooplancton. Este zooplancton, entonces, está dividido en rotíferos, como les había contado ahorita, los cladóceros, pequeños y grandes. Tenemos los insectos, tenemos larvas, tenemos copópedos y tenemos los moluscos. En este caso, entonces, nos vamos a centrar en las flechas verdes, donde están los cladóceros, tanto pequeños como grandes. Bueno, vamos a hablar de unas características generales de los cladóceros o pulgas de agua. En este caso, nos están diciendo pues, que es de generalmente un tamaño pequeño, es branchiópodo. Este término de branchiópodo en la clasificación es que ellos tienen branquias en las patas. Em, su caparazón es univalvo, tienen un solo ojo, tienen dos pares de antenas, pero uno es más reducido que el otro, el segundo es más desarrollado porque con ellos hacen el movimiento en el agua. Habitan principalmente en aguas dulces y algunas especies en aguas saladas y utilizan las antenas para nadar, para su locomoción, y son parte fundamental de zooplancton como base de la cadena alimentaria. Tienen un desarrollo embrionario entre 38.6 y 41.5 horas. Tienen una longevidad entre 12 y 39 días, dependiendo de las características ambientales que se le brinden. Ahorita les voy a hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido identificando el tema de las temperaturas. Y tiene una distribución amplia entre pues, las zonas tropicales. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de la taxonomía. Entonces, habíamos dicho que pues, es artrópoda, es un crustáceo, es branchiópodo, dentro de la orden pues es cladócero, suborden Eucladócera, está dentro de la familia Damnia, el género Damnia, perdón, y en las especies dentro de la literatura se ha podido identificar que hay más de 100 especies de Daphnia, ¿sí? En este caso hay unas muy populares que se han trabajado bastante, que hemos podido identificar dentro de la investigación, que es la Daphnia pulex, la Daphnia magna y la Daphnia moina. Nosotros inicialmente, dentro de esta experiencia académica vivencial, empezamos con las dos, con Daphnia magna y con Daphnia moina, pero la moina se murió súper rápido. Logramos identificar que era más fuerte a las condiciones que teníamos dentro de la universidad, la magna. Entonces, en este momento estamos trabajando con ella. Al lado derecho podemos ver una imagen vista desde un microscopio, desde el laboratorio de la universidad,
donde podemos identificar que esta pues es una hembra en oviposición. Allí se puede identificar gran parte de su anatomía. Bueno, ahora viene la siguiente pregunta. En la primera nos estábamos preguntando el por qué alimentar con alimento vivo a los peces. Ahora, ya habiendo una justificación y un reconocimiento de lo que hemos podido identificar hasta ahora, pues nos preguntamos por qué entonces usar Daphnia magna como alimento vivo para los peces, en este caso para Tilapia nilótica chitralara. Resulta que pues la Daphnia magna pues es un cladócero, es de talla pequeña, tiene un rápido desarrollo, una rápida reproducción, estamos hablando que entre 36 y 41 horas aproximadamente, y actualmente se está utilizando en Colombia y en diversos países de Latinoamérica como alimento vivo. ¿Alimento vivo para quiénes? Hemos encontrado muchas investigaciones que hablan de su uso para peces ornamentales o para peces de producción en sus primeros estadios, ¿sí? En estadios larvales. Bueno, estos son unos microcrustáceos de mucha utilidad en la piscicultura, ya que, por ejemplo, en peces ornamentales se ha logrado identificar que si un pez ornamental se demora 4 meses en salir a comercialización y en alcanzar su peso y talla, alimentándolo y suplementándolo con Daphnia magna, están saliendo a mitad del tiempo. Entonces, a nosotros nos pareció o nos generó mucha curiosidad del por qué, por qué se está utilizando como alimento vivo la Daphnia, ¿sí? Y decidimos experimentar, tener esa experiencia vivencial dentro de la universidad, pero no con peces ornamentales, sino con peces de producción, como la tilapia nilótica, pero no en estados larvales, sino en estados juveniles hasta el proceso de engorde. Queremos hacer ese proceso e identificar pues cómo nos va, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver eh, parte de la anatomía de la Daphnia. Es un zooplancton muy complejo, es bastante completo, tiene su corazón, tiene su esófago, tiene su cámara de incubación, su ojo, su faringe, tiene apéndice torácico, ano, ¿sí? Digamos que es bastante completo como zooplancton. Entonces, aquí en esta imagen lo podemos apreciar mejor. Ahora bien, ¿por qué entonces la Daphnia magna se está catalogando como un alimento vivo que es sustentable, ¿sí? Y aplica dentro de los objetivos de desarrollo sostenible? Cumple con 4 objetivos de desarrollo sostenible, como lo son el número 2, que es hambre cero, el número 12, que es el uso eficiente de los recursos y la energía, el número 13, que es el cambio climático, y el número 14, y es la conservación y la utilización de forma sostenible eh, de los océanos, los mares y los recursos marinos. Recordemos que gran parte de la alimentación que se utiliza para peces, gran parte de esos concentrados, pues tiene proteína de pez, derivada de los peces que capturan en los mares. Entonces, si los productores logran realizar suplementos nutricionales a base de Daphnia, pues entonces pueden bajar sus costos de producción, ya no tienen que dar tanto concentrado, sino que pueden hacer un suplemento con la Daphnia y por eso entonces aporta a estos objetivos de desarrollo rural. Perdón, estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, aquí quiero hacer una comparación rápida. Hace 8 días escuchábamos a una de las ponentes de la Universidad de Honduras que nos hablaba también de ese alimento vivo y de toda la diversidad que hay en este momento en el tema de insectos. Dentro de la literatura logramos identificar 3 que hablan muy bien de ella, que tienen muy buenos contenidos nutricionales y quisimos hacer la comparación en cuanto al tamaño, la proteína, los lípidos.
las vitaminas, ácidos grasos y carbohidratos, haciendo una comparación para identificar cuáles de estos tres tipos de alimento vivo que se están utilizando ahora, pues, digamos, tienen una mejor calidad. Señalo acá el tema del tamaño de la Daphnia. El tamaño es de 0,5 a 4 milímetros, lo que facilita entonces la captura de ese pez. Por eso muchos productores lo utilizan para peces ornamentales y para peces en estado de larva. Pero pues eso no quiere decir que no se pueda utilizar para peces en sus diferentes estados de producción, ya que los peces son animales pues filtradores, entonces capturan fácilmente la Daphnia magna. Tiene un alto contenido de proteína. Pudimos identificar dentro de la literatura que se están manejando unos promedios entre 50 y 60% de proteína. Por eso no se debe utilizar como alimento completo, sino como suplemento, porque puede haber una alteración en el sistema del pez por el alto contenido de proteína. También señalo acá la parte de los ácidos grasos, tiene un porcentaje alto de ácidos grasos y el terma de carbohidratos en comparación con la artemia y con la mosca soldada. Dice dentro de la literatura que estamos hablando de 11,3% de carbohidratos. Bueno, aquí dentro de este cuadro podemos observar las características productivas de la Daphnia magna en diversas condiciones ambientales. Dentro de la literatura hemos logrado identificar unas condiciones benéficas y unas condiciones adversas que pueden afectar el desarrollo productivo y reproductivo de la Daphnia, como cuáles. El tema de la temperatura es un tema clave. Son muy susceptibles a las altas temperaturas. Sobreviven más fácil sí, sobreviven más fácil en temperaturas más bajas, pero en la literatura hemos encontrado que no pueden ser menores a 12 grados aproximadamente, 10 grados aguantan. Y en temperaturas superiores, por ejemplo, mayor de 30 grados, ya empieza a haber una afectación sistémica de la Daphnia y por ende, pues esto conlleva a la muerte. La alimentación, ellas se alimentan de diferentes productos, en este caso pues fitoplancton. Allí estamos hablando de algas en su mayoría y son muy exigentes en el tema de la alimentación. La calidad de agua es impresionante. No se puede tener agua clorada, inmediatamente las mata. No se puede tener agua con niveles físico-químicos alterados, en este caso el amonio, los nitritos, los nitratos, nada de eso. O sea, tienen que ser aguas completamente estables, tanto en la calidad como en el pH. El pH casi que neutro, lo que son inferior a 7 o superior a 8 ya viene afectando el tema de la producción de la Daphnia. La oxigenación, dentro de la literatura dicen pues que entre 6 y 8 partículas por millón. La iluminación es otro factor muy importante en el tema de la producción y la reproducción. También lo hemos podido identificar con los diferentes procesos que hemos tenido dentro de la universidad. Ahorita les cuento el porqué. Y la densidad poblacional debe ser una densidad moderada. En los recipientes donde vayamos a reproducir la Daphnia, no se puede dejar que se reproduzca demasiado, eso las afecta mucho, inmediatamente pues hay que hacer unos recambios o separar esa reproducción para no irlas a afectar y pues que ellas no vayan a entrar a competir por el alimento y por el tema del oxígeno. Perdón. Bueno, aquí pues hay algunas conclusiones de algunas literaturas que hemos consultado. Y, o sea, indefectiblemente el tema de la Daphnia ha dado un muy buen resultado, como les decía yo, en tilapia, en sus estados larvales y en producción de peces ornamentales.
Aquí pues hemos podido identificar que tiene unos pesos finales superiores, que la supervivencia es alta cuando se adiciona Daphnia, que se reduce el tiempo en temas de producción. Entonces digamos que esto nos da pues un aliciente y un soporte científico de que el suministro de alimento con Daphnia pues nos va a dar unos muy buenos resultados. Bueno, quiero presentarles al equipo del semillero de investigación. Esta pues ha sido una experiencia académica vivencial con estudiantes del semillero de investigación CIAGUN. En este momento tenemos 4 estudiantes, un egresado, la líder y una docente investigadora de apoyo, en el cual pues estamos trabajando en la unidad piscícola con el proyecto de la DAFNIA. Entonces, ellos son los integrantes de este proceso. Bueno, esta es la unidad piscícola. En este momento, dentro de la universidad, tenemos 2 estanques, uno de 6 de diámetro, otro de 4, y hemos tenido, pues hasta ahorita, muchas visitas. La estación piscícola, pues es una unidad académica donde nos visitan estudiantes, otras universidades, hemos ya recibido productores. En la foto que está en la parte superior del medio es uno de los productores piscícolas del departamento de Risaralda, que por primera vez estaba utilizando un microscopio y estaba viendo la Daphnia magna allí en el microscopio. Estaba pues muy contento de poderla identificar y de conocer pues como estas características. Entonces, dentro de esta unidad productiva que está funcionando, la idea es realizar también otros procesos de vida académica, de experiencias vivenciales, donde logremos entonces alimentar a los peces y que este proceso salga de la academia, que no solamente se quede dentro de la información de un semillero o dentro de una biblioteca. No, queremos que esta información salga de la universidad y llegue a los productores, quien realmente los necesitan. Bueno, aquí les muestro entonces las fotos que hemos tomado directamente en la universidad. Este es un video. Esta es la locomoción de la Daphnia. Lina, perdón, no se observa video, solamente las No, fotografías. se ve pero no se escucha o no se ve. No, no se mueve, o sea, no está funcionando. Ok, listo. Bueno, les quería mostrar entonces pues un video donde se estaban moviendo bien las pulgas de agua o la Daphnia magna. Eh, Aquí hemos experimentado con todo. Las hemos reproducido en vasos de vidrio, las hemos reproducido en baldes, las hemos reproducido en canecas grandes, también de 20 litros, por ejemplo. Las hemos tratado de reproducir en laboratorio, en el invernadero agrícola de la universidad. Le hicimos este invernadero exterior, el que estaba acá en la parte superior izquierda, muy, muy artesanalmente, pero les cuento que ha sido uno de los mejores lugares donde se ha reproducido la Daphnia. Y entonces los hemos tenido tanto en el exterior como en invernadero, en canecas, en el invernadero agrícola y en laboratorio. En los diferentes sitios donde los hemos ubicado presentan diferentes temperaturas y presentan diferentes comportamientos de reproducción. Hasta ahora hemos podido identificar, por la experiencia que nos ha dado en estos 3 meses de proceso experimental, es que 3 veces hemos iniciado el proceso. La primera vez se nos murieron por el tema de la calidad del agua de los estanques. Por eso yo les decía ahora que el tema de la calidad del agua es bastante importante y complejo. En el caso nuestro, pues que lo estamos manejando con agua de estanque,
el agua de ese estanque debe estar en perfectas condiciones. Debe estar en los mínimos partículas por millón de tanto de amonio como de nitritos como de nitratos, y el agua debe estar en un pH óptimo. Yo les decía ahora que entre 7 y 8 en promedio, lo que dice la literatura. Y cuando lo experimentamos dentro de la universidad, sí, el pH también los afecta, pero el tema de las condiciones de la calidad de agua es fundamental. Ah, bueno, entonces inicialmente en ese primer proceso se nos murieron porque la calidad del agua del estanque tenía un tema de amonio alto, entonces se nos murieron, pero ya fue en el proceso experimental que nos vinimos a dar cuenta que había sido por eso, que había sido por el amonio inicialmente, no nos habíamos dado cuenta. La segunda vez que logramos hacer la reproducción, duramos 20 días con ellas, pero presentamos unas altas temperaturas en Dos Quebradas, y todo lo que fue los baldes que teníamos en reproducción en el invernadero agrícola, la temperatura subió a más de 30 grados y efectivamente, o sea, un día fuimos a mirarlas, a hacerles el seguimiento y estaban súper bien, muy buena reproducción, y al otro día ya no había absolutamente nada, o sea, nos quedamos en ceros, nos tocó volver a empezar. Alcancé a recuperar un individuo, no más, pero ese individuo no fue suficiente para lograrla reproducir porque ya venía pues débil y pues efectivamente al día siguiente murió. En este tercer proceso, entonces ya habiendo tenido esas dos experiencias anteriores, entonces ya solamente hacemos los recambios de agua con el estanque que presente las mejores condiciones, tanto de pH como de amonio, nitritos y nitratos, y que no vaya a tener trazas de cloro, porque el cloro también las afecta. Y también para este tercer proceso, en el laboratorio ya no las tenemos más. O sea, hasta la semana pasada las tuvimos en laboratorio, tuvieron una supervivencia aproximadamente de unos 22 días, pero no sobrevivió porque pues el laboratorio pues es cerrado. Entonces digamos que el tema de la aireación, el tema de la temperatura y de la luz. Allí el tema de la luz es clave, y pues en un laboratorio que no permanece pues abierto, pues es muy complejo reproducirlas allí. Entonces ya descartamos que el laboratorio no iba más y que íbamos a hacer el proceso experimental en el invernadero agrícola y en el invernadero exterior en el que las tenemos. Bueno, hemos levantado ya como unas condiciones en las cuales hemos logrado determinar estos 3 meses, ellas pues realmente dentro de la universidad, dentro del ambiente y el microclima que maneja la universidad, porque está rodeada de dos bosques, entonces eso genera un microclima allí adentro. Entonces hemos logrado identificar cuáles son las temperaturas a las que están sobreviviendo, qué tipo de alimentación les estamos dando. Entonces, la temperatura oscila entre unos 20 y 26 grados. Más o menos en esa temperatura se ha portado pues súper bien. A pesar de que hemos tenido unas bajas temperaturas, hemos llegado a unos 15, 16 grados en la noche, han sobrevivido bien, porque en el día conservan el calor del día y no ha pasado nada. Por ahora llevamos 32 días desde que empezamos este tercer proceso y hasta ahora todas van súper bien en ese ciclo de reproducción. La calidad del agua, como yo les decía ahorita, solamente sacando el agua del estanque que cuente con excelentes condiciones. Las estamos alimentando con un fertilizante compuesto de NPK, es un fertilizante inorgánico. ¿Qué estamos haciendo? Les voy a contar. Normalmente los que reproducen la Daphnia magna para alimentar a sus peces ornamentales, entonces en baldes aparte reproducen la microalga, ¿sí? La microalga es el alimento de la Daphnia, pero nosotros estamos haciendo todo in situ, o sea, todo en el mismo sitio, todo en el mismo balde, en estos baldes que ustedes ven aquí en la foto. Allí tenemos el agua del estanque con condiciones perfectas de calidad de agua.
tenemos la dafnia, tenemos la microalga e incentivamos el crecimiento y la reproducción de la microalga con este fertilizante inorgánico que es producido directamente en la universidad. ¿Qué porción les estamos dando en este momento? Les estamos suministrando a unos baldes que están en promedio entre 7 y 8 litros, les estamos suministrando día de por medio 0.25 ml para que tampoco haya una reproducción excesiva de microalga, porque ya empiezan a competir por luz y por oxígeno y nos matan las pulgas de agua. Eso también fue otro proceso que ya vivimos. Entonces, logramos identificar que la alimentación va día de por medio, que no se puede reproducir excesivamente la microalga, entonces lo hemos llevado como muy controlado, ya hemos logrado estandarizar el tema de la reproducción de la universidad en estas cantidades y nos ha ido súper bien. Estamos manejando un pH entre 7 y 8. Estamos manejando también una oxigenación disuelta entre media y alta porque hacemos unos recambios constantes. En promedio, entre 3 y 4 días tenemos que hacer recambio. ¿Por qué? Porque la microalga se reproduce por cierto tiempo, más no se reproduce constantemente. Entonces ella pierde su calidad, digamos que se pudre la microalga dentro del balde y pues en el fondo se ve negrito. Las aguas empiezan a aclarar. Cuando nosotros vemos que las aguas están claras, entonces ya logramos identificar que es momento de hacer recambio de esas aguas. Iluminación debe ser entre unas 8 o 12 horas al día. Por eso, digamos que clausuramos el proceso en laboratorio y lo dejamos solamente en el invernadero agrícola y en el invernadero que hicimos en la parte de afuera de la universidad porque tiene aireación, tiene buena luminosidad. Una densidad poblacional debe ser moderada. Hay que evitar la sobrepoblación dentro de los baldes que nosotros estamos haciendo la reproducción porque pues ya empieza a haber una competencia de oxígeno. Hasta hoy tiene una longevidad de 32 días. En la literatura se ha calculado que oscila entre 12 y 39 días dependiendo de las condiciones ambientales. Si las condiciones ambientales son óptimas, pues más tiempo puede tener longevidad. Y la oxigenación en este momento la estamos manejando en partículas por millón entre 4 y 5. Esa es la oxigenación que nos muestran los estanques con el multiparámetros y con esa misma agua pues es que les estamos adicionando allí a la magna. Entonces esa es la oxigenación que estamos manejando en este momento. Ahora bien, estos son los picos de temperaturas que hemos tenido en el momento, tanto lo que nos dice la literatura y lo hemos comparado con las temperaturas en la universidad, tanto de día como de noche. Entonces, en la literatura, lo que nos dicen, en laboratorio sobreviven con temperaturas entre 20 y 25. Nosotros en laboratorio tuvimos temperaturas entre 16 y 23 grados. En un invernadero agrícola, dentro de la literatura, digamos que no encontramos así pues como muy específico, ya es como muy variable según el clima y el sitio de la prueba. Pero, por ejemplo, en el día en la universidad, en días normales, en un clima tranquilo, estamos manejando temperaturas entre 25 y 28, pero cuando hemos tenido esos picos de calores, se ha subido a más de 31 grados y pues fue por eso que la segunda vez se nos murieron las pulgas de agua. Y en la noche está manejando una temperatura de 20 grados. En el exterior, no logramos identificar literatura que nos hablara de reproducción de Daphnia teniéndolas en el exterior. Nosotros estamos haciendo las pruebas y estamos manejando una temperatura entre 24 y 25, pero en las noches, claro, como está en el exterior, pero está cubierto con polisombra, sí se ha logrado identificar unas temperaturas entre 15 y 18 grados aproximadamente. Bueno, hay unas canecas que nosotros tenemos ubicados en un extremo del invernadero agrícola donde se están manejando unas temperaturas entre 21 y 22. Es un sitio húmedo donde las temperaturas bajan y allí hemos podido identificar
que hay una muy, muy buena reproducción en ese espacio. Bueno, esos son los referentes bibliográficos que he utilizado hasta el momento y pues les comparto mi correo electrónico por si tienen dudas o sugerencias también además o si conocen también de otros procesos que nosotros podamos implementar. Sin embargo, quiero contarles adicionalmente que ha sido un proceso vivencial muy bonito, porque esta información, digamos que ya ha salido de la universidad, se le ha dado, o sea, sí, se les ha contado a los productores, algunos productores piscícolas, ellos digamos que ya han regado la información, están muy interesados en conocer, porque si nosotros logramos estandarizar la producción, pues allí lograremos contar con una información más verídica dentro de las condiciones del municipio de Dos Quebradas. En la literatura encontramos muchas situaciones, pero digamos que cada quien tiene que vivir el proceso, porque la Daphnia magna es muy susceptible a diferentes características, como yo las conté ahorita. Entonces hay que entrar a analizar varios factores para poder estandarizar esa producción. Bueno, Muchísimas agradecemos gracias. entonces a la profesora Lina Henao por su presentación, la última presentación de nuestra primera cátedra en ciencias pecuarias y ambientales. Y vamos a leer pues algunas de las preguntas que nos han dejado nuestros asistentes el día de hoy en el chat. La primera de ellas nos la hace Ferney Rojas. Quiero conocer cómo trasladamos estos modelos del laboratorio a estaciones piscícolas a gran escala. Bueno, como les contaba, dentro de la literatura yo no logro encontrar este tipo de información para producción a gran escala. Lo han hecho es en laboratorios, lo han hecho es con peces ornamentales. Entonces, en este momento nosotros estamos haciendo la prueba. En cada estanque nosotros tenemos 800 peces. Un estanque está como testigo y el otro estanque está siendo alimentado con Daphnia magna día de por medio. Nosotros iniciamos la alimentación hace unos 15 días que logramos estandarizar ya la reproducción constante de la Daphnia. Entonces, por ende, ya empezamos a alimentar y la idea es llevarlos hasta el mes de febrero para hacer ya las pruebas tanto de digestibilidad como la parte anatómica, si tuvo cambios en la parte de la biometría, ¿cierto? Esa talla, el peso, todo. Entonces, en este momento, eso es lo que nosotros queremos comprobar. Para peces de producción, en sus últimos estadios de producción, cómo se comporta en la parte nutricional. Entonces es una oportunidad para aprovechar Es una oportunidad, exactamente. a la real. Nos pregunta Paula Melisa Pinzón desde el municipio de Duitama, Colombia, ¿cuál es el tipo de alimento más adecuado para un sistema de producción piscícola? ¿El alimento vivo o el concentrado? ¿O esta elección depende del pez y las condiciones climáticas? Bueno, cuál es la mejor? La mejor es la combinación. Sí, yo les contaba ahorita. Si, por ejemplo, nosotros acá en el municipio de Dos Quebradas, con las condiciones ambientales que se manejan y las condiciones de temperatura, aquí los cultivos de tilapia nilótica se demoran entre 7 y 8 meses. De tilapia roja se demora entre 9 meses y un año, ¿sí? Por las temperaturas. Pero si nos vamos hacia otros municipios de acá de Colombia, donde se manejan temperaturas más altas, pues hay una producción más corta. A los 6 meses ya sale. Entonces, allí es donde hay que identificar qué tipo de especie es la que yo quiero producir, en dónde, en qué clima y hacer la combinación. Para mí esa es la dupla perfecta, tener alimento concentrado y tener un suplemento, en este caso un suplemento vivo, que ya vimos pues las características nutricionales que estos tienen
Y además de que no solamente estamos alimentando con concentrado, que normalmente nos demoraría los 6 o 7 o 8 meses, sino que teniendo un suplemento vivo de unas altas condiciones nutricionales, pues podemos mermar el tiempo de producción. Eso es lo que nosotros también queremos identificar dentro de esta experiencia vivencial con los chicos del semillero. Sí, con las condiciones que tenemos en este momento en la universidad, logramos disminuir los tiempos de producción de la tilapia nilótica. Lina, muchas gracias. Nos preguntan qué diferencia existe entre abonar el agua para proliferar microorganismos y utilizar la que usted nos está mostrando. Bueno, son dos cosas muy diferentes. Cuando yo estoy abonando el agua, es que estoy madurando el agua, ¿sí? Cuando yo hago la maduración del agua, estoy adicionando diferentes nutrientes para que haya una reproducción natural de fitoplancton, ¿cierto? Y de ese fitoplancton, entonces ya se deriva lo otro. Ahora bien, este zooplancton prácticamente a nosotros nos tocó comprarlo. 3 veces lo hemos comprado porque no es fácil conseguirlo incluso, no es fácil. En Colombia, en muy pocas partes la reproducen y la comercializan. Entonces, no es algo que se genere naturalmente dentro de un proceso de maduración de las aguas, sino que si la queremos reproducir, sí toca comprar la cepa para reproducirla. Ok, muchas gracias. Rigoberto Villa pregunta, ¿qué efectos secundarios pueden ocasionarse a los peces por el uso de esta especie de zooplancton? Bueno, en este momento a nosotros no nos ha ocasionado ningún efecto secundario. Estamos alimentando día de por medio, no hemos tenido mortalidad en el estanque, no hemos tenido alteración de las condiciones físicas del agua, pero, por ejemplo, si ya va a ser excesivo el consumo, o sea, si ya voy a dar solamente como alimento principal un alimento vivo como la dafnia, recordemos que sí puede tener una afectación sistémica porque tiene unos niveles de proteínas supremamente altos y unos niveles de carbohidratos también muy altos. Entonces ya vendríamos a afectar eh, ese sistema de los peces. Entonces, por eso se sugiere que se utilice como suplemento, más no como alimento completo del animal. Muchas gracias, Lina. Una pregunta. ¿Cada cuánto se miden los parámetros físico-químicos del agua para mantener la estabilidad que requiere la pulga de agua? ¿Y cuáles son esos costos que representan estos parámetros adicionales al sistema? Listo. Es importante, las personas que estén produciendo peces, siempre lo que deben tener controlado principalmente es la calidad físico-química del agua. Muchas veces se nos mueren los peces y no sabemos por qué, ¿sí? No debe tener trazas de cloro, principalmente hay que vigilar el amonio, los nitritos y los nitratos. Yo creo que el tema del pH es algo más fácil de manejar y los peces nos dan un rango más de tiempo para poderlo estabilizar. Pero cuando tenemos unos altos niveles de amonio, nitritos y nitratos, o sea, hay que procurar por estar muy, muy pendientes. Nosotros en la universidad, en este momento, estamos haciendo análisis físico-químicos, casi que diario, porque como ya tuvimos un proceso de mortalidad por altas condiciones y presencia de amonio, entonces hemos estado súper juiciosos haciendo mediciones diarias. Pero normalmente, ¿qué se hace en una estación piscícola? Que no tenga problemas constantes de alteración de esas características físico-químicas. Día de por medio, 3 veces a la semana, ¿sí? Si tienen, digamos, unas aguas muy estables. Pero nosotros en la universidad casi que la hacemos diaria para hacerle seguimiento y además porque necesitamos garantizar al momento del recambio de agua a la Daphnia magna que esas aguas estén en perfectas condiciones. Entonces, por eso somos muy juiciosos con la medición. ¿Qué costos tienen? En este momento, un kit manual para medición de parámetros físico-químicos está costando aproximadamente, pues aquí en la zona, en Colombia, en el eje cafetero,
Hace poquito se compró uno en la universidad, está costando 220.000 pesos colombianos. Y pues dura aproximadamente, dependiendo del uso, 3 meses aproximadamente, 4. Una pregunta. Bueno, aprovecho la intervención para decirle a todos nuestros asistentes que está el link de asistencia ya en el chat. Por favor, no olviden el diligenciamiento del mismo. No solo es de asistencia, sino de evaluación de esta sesión. Muchas gracias. Bueno, y una última pregunta, Lina, por cuestiones de tiempo también. Ante temas como el calentamiento global, ¿qué estrategias se han considerado implementar para mantener los ciclos reproductivos de la Dapnia? Bueno, con temas de calentamiento global. Como ya lo vimos dentro de la literatura y de la experiencia vivencial que hemos tenido dentro de la universidad, las temperaturas son fatales para ella. O sea, en esas temperaturas extremas que se salgan de los rangos de los 30 grados y los 12 grados centígrados, para ellas es muy complejo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca buscar ciertas alternativas de acuerdo a la zona donde estemos ubicados, lograr mirar a ver cómo la reproducimos. Nosotros las hemos logrado reproducir en estos 3 sitios donde yo les conté ahorita. Hicimos el proceso en un invernadero agrícola, se nos subió mucho la temperatura en algunos días, se nos murió la pulga. En el laboratorio bajó mucho la temperatura, se nos murió la pulga de agua. Nos ha funcionado muy bien el tema del invernadero externo que creamos ahí manualmente, prácticamente con polisombra, cosa que tuviera aireación, que tuviera una temperatura moderada y ahí ha habido una muy buena reproducción. Entonces, con temas de calentamiento global, toca ir jugando, identificando pisos térmicos, temperatura y lugares donde las logremos reproducir. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias a la profesora Lina Henao. Quedan pendientes algunas preguntas que esperamos poder incluirlas posteriormente. Y les recuerdo entonces que nuestras conferencistas el día de hoy hacen parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD, de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, la ECADMA. Hoy estamos entonces como anfitriones de esta última sesión. Muchas gracias entonces por su intervención. Estas temáticas pues son muy importantes para nuestra universidad y nos interesa mucho compartirlas con ustedes desde la parte de investigación formativa, desde la investigación aplicada y obviamente pues quieren trascender hacia el desarrollo del sector agropecuario de nuestro país. Y bueno, pues teniendo en cuenta que esta es nuestra última sesión y pues que tenemos unos aliados, somos un grupo de entidades, de instituciones de educación superior que estamos como gestores de esta cátedra, pues yo quisiera darle para finalizar la palabra a cada uno de ellos, representantes de las diferentes universidades, para que nos den unos últimos mensajes de cierre. Entonces, quisiera iniciar con las palabras del profesor Roberto Rodríguez, que hace su presencia de la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Profesor Roberto, bienvenido. Profesor Roberto, ¿nos escucha? No lo escuchamos. Bueno, creo que el profe tiene como problemas con su audio. Mientras tanto, démosle la palabra entonces al profesor Orlando Castillo, que nos acompaña desde la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras. Profesor Orlando, Muchas buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si me escucha. Sí. señor. Bueno, no, nada más agradecer nuevamente a todos los participantes, a todas las universidades que pudimos hacer posible esta primer cátedra internacional en ciencias pecuarias y ambientes en el tema de bienestar animal y ética en la producción animal sostenible. Que no sea la última, incentivar a los participantes a que nos sigamos actualizando en estos temas de interés, a las universidades que nos sigamos uniendo, haciendo estas temáticas que nos ayudan a enriquecer no solo
a los participantes, sino que a nosotros como ponentes, para que juntos pues rememos en una misma dirección. Entonces, muchas gracias a la UNAD por ser los pioneros, ser los que nos estaban arreando, por decir así, en esta cátedra, a la Universidad de Querétaro, a la Universidad de Puebla, de Chapingo, a la Universidad Nacional de Agricultura también, a nuestras autoridades por darnos estos espacios para poder desarrollarnos, ¿verdad? Como profesionales y que nuestros estudiantes también tengan esa posibilidad de poder interactuar, ¿verdad? Con temáticas a nivel de Sudamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Orlando. No sé entonces si el profesor Roberto puede tener acceso. Profesor Roberto Rodríguez. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kelly? Muy bien, profe Muchas Roberto. gracias y muchas muy buenas tardes a todos. Disculpen por la cuestión del audio, tener un inconveniente aquí en el teléfono, pero igualmente agradecer obviamente a las universidades aliadas, tanto de Chapingo como la Universidad de Honduras, y pues también en particular a la UNAD, que gracias a ellos, por su iniciativa y colaboración de todas las universidades, pues pudimos lograr esta primera cátedra internacional. Que igual forma esperemos que no sea nada más la única, que siga fortaleciendo esta cooperación internacional en la cuestión académica y de investigación. Y por la parte y a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues les agradezco tanto a la UNAD como a todos los participantes. Espero que hayan sido de interés, así como para mí y para muchos creo y considero muy provechosas estas cátedras. Y pues nada, sigamos adelante con esta cooperación y agradezco nuevamente a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Muchas gracias, profesor Roberto. Quisiera entonces escuchemos al profesor Adán Guillermo Ramírez de la Universidad Autónoma Chapingo en México. Profesor Adam, profe, qué bueno verlo, profe. Hola, buenas tardes. Pues un saludo desde Sonora, México. Este, sí, la semana pasada, estuve en Medellín y ya cuando me llevaban al aeropuerto íbamos pasando por un edificio que me llamó mucho la atención, la Macarena, y pregunté que qué edificio era o digo porque me llamó la atención y me dijo, bueno, es la Plaza de Toros, pero ya no es la Plaza de Toros porque aquí están prohibidas las corridas ya. Eso me dio mucho gusto, la verdad, que ya se mencionó en una de las ponencias toda esta situación. Y me dijeron, ahora esta semana se presentó Pepe Aguilar. Dije, bueno, es mucho mejor entonces que le den ese tipo de uso a la cuestión de la cultura. Bueno, eso sería lo primero que les diría. Lo segundo es felicitar a la UNAD por esta gran iniciativa, a las otras universidades aliadas, la Universidad Autónoma de Querétaro en México, la Universidad de Honduras, y bueno, también nosotros como Universidad Autónoma Chapingo, la UNAD, decía yo, especialmente. Y yo en mi primera participación dije que va a pasar, esperemos que no mucho, y ya estemos en la segunda cátedra internacional. Y ahora les digo, y también después se mencionó que por qué no veíamos lo de un libro. Y entonces yo insisto en que hay que ir pensando en esa segunda cátedra, en ese libro, pero también en la posibilidad de las clases espejo, también en esos intercambios, en esa movilidad estudiantil, en esos proyectos universitarios, es decir, entre esas universidades. Y esperemos que la próxima cátedra, pues ya no nada más seamos 4 o 5 universidades, seamos mucho más. Yo particularmente también quiero agradecer a la Universidad Benito Juárez, sede Quiriego, la Universidad Benito Juárez, Benemérito Benito Juárez del Quiriego, porque fueron también parte de este evento, que cuando yo los invité, con mucho gusto quisieron participar, y bueno, también ellos me acompañaron en la sesión que nos tocó coordinar como Universidad Autónoma Chapingo. Por eso estoy hablando de que podamos ir ampliando el número de universidades. Entonces, sin más, nuevamente agradecer y felicitar a todos los participantes, ponentes, estudiantes, profesores y cualquier persona que estuvo conectada en estas 5 sesiones. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a los representantes de las diferentes universidades aliadas, de la Universidad Autónoma de Querétaro en México, de la Universidad Nacional de Agricultura de Honduras y por supuesto a la Universidad Autónoma Chapingo de México por hacernos caso en la realización de esta primera cátedra de ciencias pecuarias y ambientales en un tema pues tan interesante para todos nosotros como lo es el bienestar animal. Finalmente, pues siendo entonces los anfitriones de esta sesión, quiero darle la palabra a la profesora Elena Spitia Manrique, quien es la líder nacional de la cadena pecuaria de nuestra escuela de CADMA aquí en la UNAM. Profesora Elena, buenas tardes. Ay, aló, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, profe, la escuchamos, pero no la Aló, vemos. buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Sí. No sé si pueda encender su cámara, profe. Dios mío, Ya, ¿qué? profe, ya escuchamos. Me está fallando. Está lloviendo por esta zona, durísimo. Profe Elena, la profe tiene dificultades con el audio. Bueno, profe, ¿nos escucha? Creo que la profe tiene dificultades porque no pudimos conectarnos con ella, pero bueno, entonces en nombre pues de nuestra escuela, por supuesto, la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, yo quiero darles el agradecimiento entonces a todas las universidades, a las aliadas que participaron en la organización, pero también a aquellas que nos acompañaron con su existencia. También tenemos personas acá de la UNISAR, de la Universidad del Quindío, de otras universidades y otros profesionales en el área pues de la zootecnia también. Agradecerles pues su participación, su interés en esta temática tan importante, de pedirles entonces que tengan en cuenta el diligenciamiento de la asistencia para poder lograr su certificación en esta cátedra y que esperamos pronto poder tener las memorias digitales para compartírselas. Creo que la profesora Elena ya está acá. Profesora Elena. Buenas noches, ¿me escuchan mejor? Señora, la escuchamos, profesora. Bueno, para finalizar, pues quiero agradecer a todas las personas que participaron en la organización del evento, a todos nuestros ponentes, a toda la colaboración internacional que hemos tenido, a todos nuestros estudiantes, egresados, todo el público en general que ha podido participar de la cátedra. Este tipo de escenarios es bastante importante para que tengamos un intercambio de saberes. Es muy importante que nos actualicemos en los conocimientos, que compartamos con otras instituciones. Entonces es un espacio sumamente valioso y bueno, no me queda otra sino agradecer a todas las personas involucradas en la organización y bueno, esperemos el otro año la nueva temática de nuestra cátedra. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, profe Elena. Me alegra mucho poderla escuchar. Entonces, nuevamente, gracias a todos los asistentes de los 3 países. Ha sido un agrado tenerlos acá y damos entonces por terminada esta última sesión y por ende terminamos la primera cátedra internacional en ciencias pecuarias y ambientales con la temática bienestar animal y ética en la producción animal sostenible. Nos estaremos entonces comunicando pronto con ustedes para el proceso de certificación y de memorias. Y bueno, agradecerles nuevamente por su asistencia, por su atención y esperamos pues encontrarnos nuevamente en una segunda versión de la cátedra en el año 2025 y por qué no lograr entonces una publicación de un libro, como lo mencionaba el profesor Adam, con todos los aliados en la misma. Bueno, feliz tarde para todos en México y Honduras y feliz noche para colombianos. Que esté muy bien y un placer haberlos tenido por acá.